Creo 2 o 3 domingos, no recuerdo si son 2 o 3 domingos trayendo esta enseñanza. Y hoy vamos a continuar, ¿verdad?, con algo que es importante. Hemos visto a través de los domingos anteriores, referente a temas importantes, como por ejemplo, tenemos ahí el ejemplo, la cita principal que tomamos fue de Daniel, capítulo 2. No lo vamos a leer porque quiero iniciar con otras citas. Solamente ahí tomamos Daniel capítulo 2, donde Daniel expresó, ¿verdad?, ante el rey Nabucodonosor, diciendo de que Dios era el que le había permitido a él conocer el misterio del sueño. Y también acerca de la revelación que tuvo Daniel, pudo entender que es Dios quien tiene toda autoridad para hacer lo que Él dice o lo que Él quiere hacer con sus criaturas. Es decir, que es un Dios soberano donde Él es el que decide, ¿verdad?, lo que va a hacer. Y a veces Él usa a quien Él quiere como Él quiere, porque esa es la autoridad de Dios. Y por eso le pusimos en el comienzo, conociendo los principios de autoridad de Dios, porque esos son principios de autoridad de Dios. Cuando decimos que son principios, eso quiere decir que es algo que ya no se puede cambiar. Es algo que así está establecido y no hay otra forma de poder cambiar eso. Porque Daniel dijo, es Dios quien quita reyes y es Dios quien pone reyes. Entonces, basándonos a la autoridad de Dios, a los principios de Dios, ¿verdad?, tomamos 3 ejemplos para poder entender estos principios de autoridad. El primero fue el orden de autoridad de Dios acerca de las autoridades seculares. Pablo dice que esas autoridades que están en el mundo, que son seculares, ¿verdad?, fueron puestas por Dios. Eso quiere decir que están siendo respaldadas por Dios. Y todo aquel que se somete a estas leyes, siempre y cuando no vayan en contra, ¿verdad?, del principio de Dios, Dios las ampara, Dios las respalda. Por eso es que toda aquella persona que obedece las leyes seculares le va bien. Es decir, no tiene problemas en su vida personal. No tiene que ir ante un juez, no tiene que buscar un abogado, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque está respetando las leyes que están siendo puestas por Dios en el mundo. Y la segunda es la autoridad en la familia. Dijimos que esta autoridad Dios la estableció de esa manera, poniendo al varón como cabeza, luego a la esposa como ayuda y luego los hijos. Y todo esto es una cadena de autoridad donde todo viene de parte de Dios. Es decir, que el hombre recibe autoridad de parte de Dios y luego el hombre también delega autoridad a su esposa en el hogar. Y la esposa ejerce la autoridad en el hogar con sus hijos, porque ese es el orden de Dios. Por eso es que el varón y la mujer deben de saber y conocer este orden, porque cuando nosotros desconocemos este orden y buscamos por otro lado, hermano, entonces vienen las consecuencias por haber violado este orden de Dios. Entonces hoy vamos a continuar. Bueno, me falta el otro, que es la autoridad en la iglesia, ¿verdad? Que estuvimos viendo parte tal vez de este asunto, lo que es la autoridad en la iglesia. Solamente hice la mención en cuanto a este punto. Al igual que en la familia, en la iglesia existe este orden de parte de Dios. Es decir, que si en el hogar no se toma en cuenta este principio de autoridad, hay consecuencias, y lo mismo sucede si en la iglesia no se respeta este principio de autoridad, también hay consecuencias.
Porque este es el orden de Dios. Y Dios lo estableció de esa manera, siempre con el propósito de guardar orden, para que no haya desorden, ¿verdad? Que es lo contrario. Porque es feo, hermano, cuando hay desorden, ¿verdad que sí? Fíjese que Dios incluso a nosotros nos ha creado para vivir en orden. Porque cuando usted ve un desorden, hermano, hay algo en el corazón que le pesa. No sé si le pasa a usted, pero a mí me ha pasado muchas veces. Que cuando yo veo el desorden, hermano, me siento mal. Y a veces quisiera, hermano, corregir el error del desorden en otras personas, pero lamentablemente uno no puede corregir ese error en otras personas. Porque eso le corresponde a cada quien, si es personal, corregir ese error. Lo que podemos hacer nosotros como iglesia es ayudar, dar información, dar a conocer la forma y la manera de cómo se puede solucionar ese problema. Entonces hoy, hermano, quiero hablar acerca de este orden de autoridad en la iglesia, donde encontramos ahí este orden que Dios lo dejó de esta manera. Aunque vamos a ver un cierto cambio, no porque queramos violar ese principio de Dios, sino porque fue modificado en el sentido de, que más adelante se lo voy a explicar, lo que dice en Efesios 4:11. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, en el verso 11. Según Pablo da un orden aquí, ¿verdad? En cuanto al ministerio, donde la iglesia se rige por este principio. ¿Ya encontró Efesios? Amén. Vamos a leer, hermano, el verso 11 y después leemos el verso 12. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y luego dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es lo que dice Pablo. Gracias por lo que se pusieron de pie. En cuanto a este orden que tiene un principio, Pablo, fíjese que en esta ocasión pone al apóstol y al profeta en primer lugar. Se da cuenta que hay un orden, ¿verdad? Dice que el apóstol está en ese orden principalmente como autoridad. Luego le sigue el profeta. Y luego el evangelista, después el pastor y por último el maestro. Y por eso es que hoy día en las iglesias no miramos que existan maestros, porque todos quieren ser apóstoles o profetas. Hoy tan siquiera, hermano, ni siquiera voy a decir así, el pastorado es tan apetecible para algunos, porque es muy poca cosa, según en el corazón. Quieren ser apóstoles o quieren ser profetas, o por lo menos evangelistas, ¿verdad? Para ir a conocer al mundo, dicen algunos, para viajar por todas partes. Pero realmente lo que Pablo pone en ese orden es por un principio maravilloso, que el apóstol en aquel entonces, cuando Pablo estaba en vida y cuando los demás apóstoles también estaban en vida, ellos eran los que tenían la máxima autoridad en la iglesia. Después que Jesús partió, los apóstoles eran los que tenían la autoridad y le seguían los profetas. Pero ¿por qué razón está ese orden así ahí? Porque en este orden el apóstol era al que se le había revelado
una visión, vamos a decir, nueva en cuanto al Nuevo Testamento, que es el Nuevo Pacto. Y era confirmado por los profetas. Porque los profetas tuvieron en su tiempo la autoridad también para poder reprender a quien fuera. Y esto era en cuanto a la enseñanza de Dios. Vamos a hablar acerca del Antiguo Testamento. Al profeta era el que Dios escogía para hablarle a un pueblo, para hablarle a una nación o a un rey, pero también para hablarle a una persona o a un individuo así, individualmente. Era el profeta. Y el profeta recibía, hermano, la visión o el mensaje que nadie más conocía. Y por eso es que el profeta tenía autoridad cuando Dios le decía: ve y dile a esta nación esto y esto y esto y esto, y díselo ya. Entonces el profeta tenía la autoridad de decir ese mensaje tal como Dios se lo había indicado. Y si hubiera otro falso profeta que dijera que la profecía de este profeta no era verdad, ese profeta tenía la autoridad de enviar juicio sobre ese falso profeta. Tenía la autoridad porque Dios era el que le revelaba a él esta situación. En el Nuevo Testamento encontramos a los apóstoles donde a ellos se les revela, hermano, el Mesías, donde en el Antiguo Testamento no lo conocieron, no supieron, ¿verdad?, del Mesías como los apóstoles lo estaban conociendo. Y dice una escritura en los evangelios que Jesús, cuando empezó su ministerio, comenzó a llamar a sus discípulos. Y los primeros a quien Jesús llamó fue a Pedro y a su hermano, a este llamado al apostolado. Pero en ese entonces eran conocidos como discípulos, porque todavía no estaban capacitados, no estaban preparados a lo que Jesús los iba a enviar prontamente. Estuvieron con Jesús 3 años aprendiendo las enseñanzas, recibiendo, hermano, el mensaje que ellos después tenían que predicar y enseñar. Y como fue a ellos a quien Jesús les reveló este mensaje, ellos también tenían la autoridad de ver las enseñanzas entre todos los que se reunían, si eran de acuerdo a las enseñanzas de Jesús o eran contrarias a las enseñanzas de Jesús. Si eran contrarias, los apóstoles tenían autoridad de decirle al pueblo: esa enseñanza no viene de parte de Jesús, es otro evangelio. Por lo tanto, no lo escuchen, no lo reciban, porque ellos tenían esa autoridad de Jesús. Porque se les había revelado el verdadero evangelio que predicaron después de la muerte de Jesús. ¿Sí estamos comprendiendo? Por esa razón es que Pablo pone ese orden al comienzo de la iglesia, donde los apóstoles tenían esa autoridad. Vamos a ver ahí Efesios capítulo 2, hablando lo que Pablo dice en el capítulo 2, verso 19 al 22, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, dice Pablo a la iglesia o a los que estaban aceptando a Jesús. Y dice el 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, hermano, que Pablo está diciendo a esta iglesia que la iglesia tenía que ser edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, no el nombre,
Porque hoy día hay iglesias que dicen que se llaman apóstoles y profetas, pero no es la que se dice ser apóstol y profeta, es la que es la correcta. Lo que Pablo está diciendo es: el que tenga la enseñanza como apóstol y su fe puesta en Jesús, esta es, o esto es, el fundamento del evangelio. La enseñanza que traen los apóstoles que fueron escogidos por Jesús, este es el fundamento del evangelio al cual debemos recibir y creer. Y por eso Pablo dice, creo en Gálatas, dice que si hay otro evangelio o si alguien predica otro evangelio que no sea este, el que predicaron ellos como apóstoles, dice este sea anatema. ¿Ve la autoridad del apóstol? Está diciendo que si hay un falso evangelio, en esta ocasión el apóstol tenía autoridad de dictaminar juicio de parte de Dios. O en otras palabras decir, eso no es el evangelio de Dios. Esa no es la palabra de Dios. Porque ellos la conocían muy bien. Entonces miren el capítulo 3, verso 1, dice Pablo, continúa. Por esta causa, yo Pablo, dice, prisionero de Cristo. Perdón, dice, por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros. ¿Qué dice Pablo en estos primeros versos? Ustedes saben, les está diciendo en estas palabras que yo le voy a... Ustedes saben y conocen que las palabras con las que yo les he enseñado no son palabras de mi propia cuenta. Ni tampoco yo lo recibí de un hombre, ¿verdad? En particular, diciendo separados de los otros apóstoles. Que viniera otro supuesto apóstol y que él me dio un nuevo evangelio y me dio una nueva enseñanza, y esta es la que yo estoy enseñando según Pablo. Pablo dice que esto que recibió lo recibió directamente de Jesús como su llamado a ser apóstol de los gentiles. Y esto a él le daba autoridad para enseñar la palabra correcta a los que se agregaban a la iglesia de Cristo Jesús. Esta es la autoridad como apóstol, de decir entre todos, esta no es enseñanza verdadera, esta sí es enseñanza del Señor, porque él la conocía muy bien. Entonces, esto es lo que da autoridad en el llamado al ministerio. En el caso de Pablo, esto era lo que él le daba la autoridad de enseñar y de reprender, porque esto lo había recibido de Jesucristo mismo. Entonces dice el verso siguiente de aquí mismo de Efesios, dice el 3, que por revelación me fue declarado el ministerio como antes lo he escrito brevemente. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento. ¿En quién? En el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Lo que Pablo está diciendo es que lo que él predicaba tenía un peso de autoridad porque Dios se lo había entregado a él en sus manos.
para que él fuera el encargado de publicar esta verdad, de enseñar a la gente de acuerdo a este evangelio de Jesucristo. Y él, hablando de Pablo, fue dirigido a los gentiles directamente. Él se enfocó en el pueblo no judío, sino en el pueblo gentil. Cuando decimos pueblo gentil, estamos hablando de que no es un pueblo, ¿verdad? O una gente o una nación que pertenezca a Israel. Gentil es alguien que no sea hebreo, ¿verdad? Entonces Pablo se encargó de predicar este evangelio a las criaturas que en otro tiempo esta verdad, esta palabra estaba encubierta, era un misterio, donde el mensaje que Dios enviaba siempre tenía la importancia de tomar en primer lugar al pueblo de Israel. Y a los gentiles, si había espacio, si había oportunidad o si había entrega, pues Dios les concedía algunas participaciones en cuanto a este llamado. Entonces, lo que estamos viendo aquí, hermano, es que en este caso Pablo está diciendo que el apóstol tenía esa autoridad para poder enseñar correctamente el evangelio de Jesús. Pero lo que sucede, hermano, es que después de la partida de los apóstoles, esto tuvo un cambio. Y yo le voy a explicar por qué. Porque ahora, hermano, ya no es el apóstol el que tiene la autoridad en la iglesia, vamos a decir en la iglesia local, porque este es el principio de autoridad. Quisiera que me adelantaras un poquito el siguiente. Me voy a adelantar a lo que vamos a enseñar tal vez el otro domingo, donde aquí en la pantalla usted puede observar que ahora el ministerio en la iglesia local no es un apóstol el que está como principal. Es el pastor el que toma ahora el lugar o esa autoridad, porque ya el mensaje de Cristo ya fue revelado y ya no necesitamos más revelación en cuanto a este evangelio. Entonces, ahora Dios encarga al pastor principal de pastorear la iglesia local. Y entonces en esta iglesia se compone por líderes en la iglesia local. Es decir, que en nuestra iglesia, o de acuerdo al concilio de la iglesia cuadrangular, se tiene el liderazgo principal, pastor. Hay un concilio donde en otras iglesias los reconocen como ancianos. No voy a dar detalles todavía en esto porque lo voy a dar el próximo domingo. Tenemos un concilio, tenemos un tesorero, tenemos líder de diáconos y ujieres, líder de alabanza, líder de caballeros, damas y jóvenes, líder de escuela dominical y también evangelismo. Estos son los liderazgos más reconocidos que son en la iglesia local. Y van a haber o pueden haber otro liderazgo, ¿verdad? Aparte de estos que están ahí. Pero estos son los principales liderazgos que se deben de tomar en cuenta en cada iglesia local. Entonces, lo que yo quiero enseñar es, hermano, que el principio de autoridad de Dios, así como lo enseñé y lo expliqué en cuanto a la familia, vamos a suponer que el pastor principal de la iglesia local es como por decir el padre de familia en el hogar. Cuando yo digo cómo, no estoy diciendo que es el padre, sino que tiene un parecido. Es algo similar. Entonces el pastor es el que delega autoridad, hermano, limitada a su liderazgo.
a todos ellos. Porque todos estos ayudan al pastor a que la iglesia local pueda trabajar y pueda marchar bien. Esto, hermano, fíjese bien, la bendición es que para el que quiere servir a Dios hay lugar, hay oportunidad, hay puesto. Donde todos aquellos que quieran servirle al Señor por gratitud, por agradecimiento, hay un lugar. Solo que hay que esperar en el Señor a ver cuál o en dónde Dios me va a poner a servir o a trabajar. Entonces, este es el orden. ¿Por qué razón? No voy a juzgar a la iglesia en general, pero en algunos casos, muchos que se nombran apóstoles, ¿sabe por qué se quieren nombrar apóstoles? No es que no existan. Yo no estoy diciendo que no hay. Pero el asunto es que muchos se dicen ser apóstoles porque no quieren estar bajo órdenes de otra persona. Ellos quieren hacer como ellos dicen y no como otro dice. Decía un hermano por ahí que predica y dice que había por ahí un evangelista que salía a predicar a varios lugares. Y que cada vez que le preguntaban y le decían, oiga, pero ¿y quién es su pastor? Él siempre decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cómo ven ustedes ese punto? El orden de Dios es ese en la iglesia local. Ahora, si alguien quiere ser apóstol y quiere ser pastor, hermano, lo puede hacer. Lo único que va a tener mucho más trabajo. Porque ahorita le voy a explicar, pásame el otro atrás acerca de lo que vimos hace atrasito, antes de ese, el otro más. Allá, de regreso, en el siguiente, ahí mero. No sé si alcanzan a ver las letras. Según el orden, ¿verdad? Que ahora rige en la iglesia local es de esta manera. Tenemos al pastor, luego el apóstol, luego el profeta, el evangelista y maestro. Esto no quiere decir que el maestro, por ser maestro, no tiene ninguna autoridad y tiene que obedecerles a todos. No. Lo que estamos diciendo que aquí, en este primer lugar, el pastor es el que, en primer lugar, en la iglesia local, es a quien Dios es el que ha puesto. Es el pastor. Pero ¿por qué existe ese cambio hoy? Porque mire la definición de cada llamado en el ministerio. Por ejemplo, el pastor, en su significado, es uno que cuida los... Oiga bien, sin ofender, ¿verdad? Porque este nombre lo han sacado de alguien que cuida animalitos. Dice que es alguien que cuida los bueyes, ovejas, cabras y camellos. No se vaya a ofender, porque el nombre pastor no es un nombre muy científico. Que lo hayan inventado, que la iglesia lo haya inventado, que no haya existido antes. Sino que lo tomaron, hermano, de lo que estas personas ejercían en su trabajo secular. Los que cuidaban los bueyes, las vacas y las cabritas, es una persona muy dedicada, muy apasionada, y también, incluso, hermano, eran personas que estaban dispuestas a dar su propia vida por su rebaño.
No les importaba enfrentarse a los animales que venían en contra de ellos. Ellos los enfrentaban con valentía. Y por esa razón es que toman este nombre de pastor para ponerlo en la iglesia, porque el pastor hace la misma función, hermano, que aquellos hombres hacían con los animalitos. Es decir, que el pastor es el que cuida a las personas. Es también el pastor el que alimenta a las personas en las iglesias. Es el pastor quien dirige a las personas en la iglesia. Por ejemplo, apóstol dice que es un mensajero, un enviado o es un embajador. Eso significa apóstol. Es decir, hermano, que el apóstol, de acuerdo a la enseñanza que tomamos en cuenta de Pablo, la función de un apóstol es que si él quiere ser apóstol, hermano, no debe de pastorear en una iglesia. Oiga bien. Y yo le voy a decir por qué. Porque el encargo del apóstol es, de acuerdo a Pablo, era que tenía que viajar de ciudad en ciudad a predicar el evangelio. Si no habían iglesias en esa ciudad, él se tenía que quedar por cierto tiempo predicando el evangelio hasta que hubiera un grupo de personas que fueran seguidores de Cristo, los preparaba, les enseñaba y dejaba a un pastor encargado ahí. Cuando él cumplía esa misión en esa ciudad, se iba a otra ciudad a hacer lo mismo, a plantar iglesias, a evangelizar, a trabajar y a poner nuevamente otro pastor. Y así sucesivamente es el trabajo del apostolado. Y el apóstol Pablo, hermanos, después que rondaba todas las ciudades, ahora viajaba de regreso, no para plantar iglesias, sino para ver cómo estaban trabajando. Porque ese es el trabajo si dijéramos, si hay apóstol y si lo hay, ese es el trabajo que debería de hacer un apóstol. Pero hermano, tenemos un gran problema. Que el apóstol quiere ser apóstol, pero quiere que lo manden en avión de primera clase. Que le den un carro último modelo. Y si es posible que le busquen un hotel de 5 estrellas. Buena alimentación, ¿verdad? Eso es lo que están pidiendo hoy día los apóstoles. Y esto no es el trabajo que un apóstol tiene que hacer. Pablo dice que a él le tocaba trabajar para sostenerse a sí mismo. Y no le importaba a dónde llegara, o dormir como fuera. Por eso Pablo decía, sé vivir en abundancia y sé vivir también en escasez. Porque él había entendido que tenía ese llamado como apóstol y tenía que trabajar para que la obra del Señor se hiciera como se la había Cristo encomendado a él. Entonces, hermano, el apóstol tiene que hacer esa función. Y oiga bien, oiga bien. El objetivo de hoy es que entre más iglesias tengo, mejores entradas de dinero hay. Voy a vivir mejor. Pero ese no es el llamado del apóstol. Si hay, bueno, gloria a Dios. Y si hay en abundancia, qué bueno. Dios es bueno. Pero si no hay, hermano, no debo de dejar de hacer esa función, porque eso es lo que Dios me ha encomendado a hacer. Porque qué siervo es aquel que de verdad sirve bonito cuando hay, y cuando no hay, no quiere servir. Eso no es un buen servidor.
Entonces, el apóstol, de acuerdo a Pablo, tomando ese ejemplo, él puso ese ejemplo de que él hizo esa función de trabajar con los gentiles. Y trabajó arduamente hasta que el Señor se lo llevó. Amén. Sí, estamos claros en ese punto, ¿verdad? Entendemos que es un apóstol. Porque sabe que los apóstoles, ¿verdad? No todos, no los voy a calificar a todos por igual, pero en algunos casos, ¿sabe que no les gusta que les den órdenes? Que se fueron a una ciudad a predicar, no le avisaron a nadie a dónde andan, ni qué es lo que están haciendo en la ciudad. Pero yo ando predicando el evangelio, sí, qué bueno, pero tiene que haber un orden, porque si no hay un orden es un desorden, y donde hay un desorden Dios no está amparando eso, porque Dios no está en el desorden, Dios está donde hay orden. Así es, bendito Dios. Entonces tenemos al profeta, ¿verdad? Como un ministerio que también es un vocero de Dios, uno que habla por Dios al pueblo. Esto era más que todo, se veía más en el Antiguo Testamento. El profeta tenía que decir lo que Dios le decía que dijera. Y muchas veces no iban a decir palabras muy bonitas como los profetas de hoy día, ¿eh? Antes tenían que ir a decirle a la gente: dice el Señor que arregles tu casa porque estás mal, ¿verdad? Dice el Señor que lo que estás haciendo no está bien. Por ejemplo, en el caso del llamado de Jeremías, hermano, cuando Dios lo llama y le da la orden, Jeremías dice: no, Señor, si yo soy un niño, yo no sé hablar esas cosas. Pero Dios le dijo: a todo lo que yo te dijere, eso dirás. ¿Saben lo que hacen los profetas de hoy día? Profetizar cosas a la gente para quedar bien con la gente, ¿verdad? Ese es el mensaje de los profetas de hoy, de este tiempo. Le dicen: dice el Señor que te va a dar una mansión, pero primero tienes que dar la que tienes, ¿eh? Porque si no das la que tienes, Dios no te puede bendecir. Entonces, eso, hermano, hoy en este tiempo se ha malinterpretado y se está haciendo mal porque no es el orden de Dios. Según Pablo en Efesios dice que este orden en el cual son los 5 ministerios son establecidos para la edificación de la iglesia. Hasta, dice Pablo, que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Para eso sirven estos 5 ministerios, cada uno en su llamado personal o individual. Cada uno debe de ejercer su responsabilidad que ha recibido de parte de Dios. Aleluya. Si ha sido el de profeta, tiene que hablar como profeta. Y no como falso profeta, como un profeta verdadero. Que no debe de tener miedo. Si es Dios quien le dijo que debe de hablar las cosas, pues tiene que decirlas, porque lo que Él dice se cumple porque Dios lo respalda. El evangelista es aquella persona que casi hace la misma función del apóstol, solo que hay una pequeña diferencia.
es la persona que anuncia las buenas nuevas. Es decir, el evangelista en este caso solamente se encarga de presentar el mensaje. Hubieron varios convertidos. La responsabilidad del evangelista es que los que se convierten al evangelio, ¿verdad? Si no hay una iglesia a donde él pertenezca, debe de entregar esas personas a un pastor, es decir, un pastor que sea pastor verdadero, porque ese es el cuidado que debe tener el evangelista, de que cuando hay nuevos convertidos, llevarlos o recomendarlos a una iglesia que sea sana, donde van a crecer, van a ser instruidos, van a ser enseñados. ¿Por quién? Por el pastor o por el maestro. Entonces, el maestro, hermano, es el ministerio que hoy en estos tiempos nadie lo quiere, porque es según el de más baja categoría. ¿O usted ha escuchado que al igual que los apóstoles y profetas se amontonen varios maestros que digan que es un maestro titulado, o que ha recibido el llamado de ser maestro para instruir a la iglesia? Son pocos, no son muchos. Entonces, el maestro, hermano, ayuda. Vamos a decir, si el pastor no tiene el llamado de maestro, porque puede suceder, el maestro ayuda al pastor a enseñar correctamente en la iglesia a los líderes o a las personas que vienen como nuevas, y es un trabajo que debe de enseñar. Mire, aunque en este caso al nivel como maestro, el maestro tiene que ser una persona que tenga un alto conocimiento de enseñanza. Y sobre todo en este llamado del ministerio debe de ser en la categoría de enseñanzas profundas en cuanto a los liderazgos en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque si no hay enseñanza en la iglesia, hermanos, dice la Escritura que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y si hay falta de conocimiento, pueden ser por dos razones: no hay maestros que enseñen, o no hay buenos alumnos que quieran aprender. Porque puede ser que hayan buenos maestros, pero no hay buenos alumnos que quieran aprender. Los invitan a la enseñanza que va a haber de llamados al ministerio, son pocos los que van. Prefieren ir al trabajo o prefieren irse a otros asuntos, menos a la preparación que les va a ayudar tanto en su vida personal como en el llamado que tienen de parte de Dios. Entonces, nosotros como iglesia debemos de estar siendo bien instruidos por un buen maestro que nos enseñe las cosas que son, para que nosotros, después de que aprendemos, las vamos a poner en práctica. Porque de otra manera no vamos nosotros a hacer bien las cosas en la obra del Señor. Y como todo esto tiene un orden, debemos de aprender en ese orden que está establecido por Dios. El apóstol ahora ya no quiere someterse al pastor, ni el profeta quiere dar cuentas al pastor, porque él quiere ser independiente en su llamado y está fuera de orden según Dios. Porque todos tenemos que congregarnos en un lugar para ser guiados, para ser instruidos y para ser, hermanos, motivados para que nosotros crezcamos en la obra del Señor. Ese es el orden de Dios. ¿Por qué ahora es el pastor entonces? Mire lo que le dijo Jesús a Pedro, ahí en esa cita que estamos. San Juan, capítulo 21. San Juan, capítulo 21.
El verso 15 dice: cuando hubieron comido, dice, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, oiga bien, ¿cómo le dijo? Apacienta mis corderos. ¿Quién es el que apacienta los corderos? ¿El profeta? ¿El evangelista? ¿El apóstol? Según de acuerdo a lo que el título dice de pastor, es obviamente el pastor, valga la redundancia. Y luego dice el verso 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo nuevamente, ¿cómo dijo? ¿Quién es el que pastorea? Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Decimos nuevamente, ¿quién es el que apacienta las ovejas? Es el pastor. Y luego el 18 dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, dice, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto le dijo Jesús a Pedro en cuanto a la muerte que iba a morir. ¿Por qué causa? ¿Por qué razón Pedro iba a morir de esa manera? Porque Jesús le dio el compromiso que tenía que pastorear a las ovejas. En otras palabras, tienes que guiarlas. Es decir, yo me voy, le dijo Jesús, pero te quedas tú encargado de reunir al rebaño para que no se dispersen. Y tú les enseñarás cómo van a servir cuando yo no esté. En otras palabras, se lo estoy parafraseando para que entendamos el contexto de lo que Jesús le dijo a Pedro. ¿Qué sucedió? Que después de que Jesús murió, ¿verdad? Y lo vieron ascender al cielo, dice que fue Pedro quien comenzó a decirle a los apóstoles que se reunieran en un lugar y a darle órdenes de qué iban a hacer. Lo primero que Pedro hizo fue buscar un sucesor de Judas Iscariote. Esa es la función de un pastor. Es decir, que el pastor es el que dirige lo que se va a hacer. Aunque muchas veces también el pastor puede recibir orientación de otras personas, pero no quiere decir que de primeras a primeras va a obedecer lo que le dicen. Debe de observar, debe de oír, debe de meditar y sobre todo preguntar a Dios si ese consejo, si eso que le están diciendo trae un mejor beneficio a la congregación, y si lo trae, pues hay que tomar en cuenta ese buen consejo. Pero el que decide y dirige es el pastor. ¿Verdad que sí? Entonces, este orden que tenemos, hermano, de acuerdo a Dios en la iglesia, porque hay que conocer que la iglesia en general es extensa, es grande, es numerosa, pero por eso es que hay iglesia local, donde hay grupos de personas que se reúnen en un lugar donde necesitan al pastor para que el pastor los guíe, los instruye, los alimente y sobre todo en muchas ocasiones también que les corrija. Por ahí sí ya nos vamos bien, ¿verdad? Pero ese es el trabajo del pastor, hermano.
El trabajo del pastor es eso, de cuidar la ley de Dios, velar por ella, sobre todo enseñarle bien la palabra de Dios, que aprendan bien la palabra de Dios y también ponerlos a trabajar en la obra de Dios. ¿Cómo? Delegando, ¿verdad? Esa autoridad en el liderazgo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Para cerrar con esto, hermano, a esto se le llama la cobertura de Dios. ¿Escuchó bien? Amén. A esto se le llama cobertura de Dios. El que está bajo ese orden de Dios está bajo cobertura de Dios. Y el que no está bajo ese orden de Dios está fuera de la cobertura de Dios. Por eso es que esto, hermano, como iglesia, como miembros de una iglesia local, debemos de conocer esto y también lo debemos de respetar muy bien. Porque si nosotros no lo respetamos, nos salimos del orden de Dios. En otras palabras, vea lo que dice Salmo 91, verso 1. Salmo 91 nos habla de una cobertura. Y está muy bonito este texto, ¿eh? Pero déjeme decirle que este capítulo de Salmo, oiga bien, no es un amuleto, ¿eh? No trabaja como un amuleto. ¿Sabe usted qué es un amuleto, verdad? Esto trabaja bajo la dirección de Dios, que es el orden de autoridad. Así es como funciona. Dice el verso 1. Oiga bien, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué dice? Morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dos palabras, hermanos, que debemos conocer su significado. Por ejemplo, cobertura significa o tiene, hermano, sinónimos de palabras, que el primer sinónimo es cubrir, el segundo es defender y el tercero es proteger. Esto es cobertura. Por eso dice, y la otra palabra es habitar. La palabra habitar significa o tiene el sinónimo de morar, y el significado es vivir en un lugar permanentemente. Eso es habitar. Eso significan estas dos palabras. Diríamos entonces, hermano, el que habita en la cobertura de Dios morará ¿sobre qué? Bajo la sombra del Omnipotente. Morará bajo la cobertura de Dios, valga la redundancia. El que habita al abrigo de Dios lo que aquí en este salmo está diciendo, hermano, el que permanece firme en el orden de autoridad de Dios, Dios lo guarda, Dios lo cuida, Dios lo protege, Dios lo bendice y Dios lo honra y Dios le da. Eso significa. Y eso es cobertura de Dios. Pero yo tengo que respetar esa cobertura de Dios. Porque si yo no la respeto, hermano, no estoy habitando en ese abrigo de Dios.
Es decir, que Dios dice las formas como se deben de hacer las cosas, y el que las hace como Dios dice le va bien. Y el que hace lo que Él quiere le va mal, porque no tiene el respaldo de Dios, no tiene el cuidado de Dios, no tiene la protección de Dios. Por más que diga este salmo, por más que lo cite, pero si está fuera de orden, hermano, Dios no lo puede respaldar. ¿Qué le sucedió al rey de Judá cuando vino el rey de Babilonia? ¿Por qué se lo llevaron cautivo? ¿Por qué Dios no lo defendió? ¿Por qué Dios no lo protegió? ¿Por qué Dios no le ayudó a combatir al rey de Babilonia y él quedar, ¿verdad?, como rey de Judá? ¿Por qué Dios no hizo eso? Porque él se había salido del orden de Dios. Él estaba haciendo su propia voluntad, no la voluntad de Dios. Y por eso quedó desprotegido de Dios. ¿Quería Dios que le pasara todo lo que le pasó? No. Pero le pasó lo que le pasó por ser soberbio ante Dios. Porque eso es lo que significa la cobertura de Dios. Cuando uno es obediente a Dios en lo que Dios me dice, estoy bajo esa protección de Dios, donde Dios es el que me guarda y me cuida. Y me protege. Y también me bendice. ¿Cuántos alaban al Señor? Déselo fuerte al Señor. Mire, yo estoy enseñando esto porque el Señor puso en mi corazón de que tenemos que aprender a conocer estos asuntos que son muy importantes para nuestra vida personal, pero también son de gran importancia en nuestras reuniones como iglesia local. Amén. ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia de Cristo, muchas veces en las iglesias locales, no se respeta la autoridad de Dios. La iglesia hace lo que quiere. Y lo que dice el pastor, ni en cuenta. Oiga bien, esto puede ser muy duro para usted, ¿eh? Pero si usted lo toma para bien, le va a servir mucho en su vida. Es que si yo sé que el pastor que está pastoreando en la iglesia donde yo estoy ha sido puesto por Dios, debo de someterme a ese pastorado cuando ese pastor no esté fuera de orden. ¿Sí me escucho? Porque si el pastor está fuera de orden, hermano, ¿cómo le va a obedecer usted si está fuera de orden? Y aunque deberíamos de hacerlo, por eso es que existen los problemas en la iglesia. Le dijo Jesús a los fariseos, o más bien a los discípulos, cuando los fariseos enseñaban y les dijo, a ver si alguien que se sabe mucho la Biblia, ¿verdad?, me ayuda, pero lo voy a decir de acuerdo a lo que recuerdo. Jesús les dijo a sus discípulos, en cuanto a los fariseos, hagan todo, ¿cómo dice? Hagan como ellos hacen. Como ellos Dicen, pero no hacen. ¿Por qué Jesús dijo eso de los fariseos? Pero estaban fuera de orden. Entonces, cuando está uno fuera de orden, querés corregir a otro, ¿y cómo lo vas a corregir si le estás dando mal ejemplo? Entonces, cuando lo vas a corregir, no tenés autoridad para decirle lo que está mal, porque tú también estás mal. Y por eso es que dice Pablo,
dice Pablo en cuanto al llamado al pastorado, dice que todo el que anhela obispado, buena cosa anhela. Pero dice Pablo que todos aquellos que anhelan este servicio al Señor deben de ser hombres ejemplares. ¿Ah? Entonces, si yo me congrego en una iglesia, lo primero que debo de hacer es estar seguro que ese pastor lo puso Dios. Porque si no fue Dios quien lo puso, hermano, ahí va a haber mucho desorden. Para donde quiera que usted vea, va a haber desorden. Porque dice la Escritura que al que Dios pone, Dios lo respalda. Pero al que Dios no pone, Dios no lo respalda. Y estar fuera de orden, hermano, en el pastorado, se ha pasado esto, hermano, y es muy, pero muy difícil en la iglesia que cuando el pastor está fuera de orden, se vuelve un dictador. Porque si no es dictador, no puede controlar a las ovejas. Entonces tiene que manipularlas para que hagan lo que él dice, lo que él quiere. Y no lo que Dios dice. Y no lo que Dios quiere. Y esto se convierte en un desorden. Y ahí es donde nosotros como ovejitas salimos tan lastimados, porque en el trato que nos dan nos ofenden, nos maltratan, nos pisotean, hacen lo que ellos quieren y nosotros solamente tenemos que aguantar. Y esto no es así, hermano. Por eso hay un orden especial. Y por eso debemos de ser instruidos en este orden de parte de Dios. Y esto es lo que vamos a ver el próximo domingo, en este orden, cómo nosotros vamos a respetar este orden en la iglesia local. ¿Qué les parece? Amén. Póngase de pie en esta hora. Glorias sean dadas al Señor.